Bueno, buenos días a todos. Gracias a Creative Morning por invitarme, fundamentalmente, a Pulmón, sobre todo por sostener la fecha, o sostener el lema, que fantasy o fantasía, porque realmente me interesaba mucho y es un lema que me acompañó toda la vida. Ahora van a ver por qué ocurre esto. Y después agradecerles a los madrugadores, que conozco muchos, no quiero mirar, pero conozco muchos que realmente ya se ríen solos, que hicieron un gran esfuerzo por levantarse temprano. Bueno, tengo acá una ayuda a memoria, porque no me quisiera ir mucho por las ramas, pero siempre cuando uno empieza una charla, bueno, antes que nada les cuento, lo que menos me gusta hacer en la vida, exagerando un poco, es dar charlas. ¿Por qué? Realmente me pone en una situación bastante... O será que cuando uno es más grande se pone nervioso. Doy charlas desde que tenía 21 años en la FADU y tengo acá algunos alumnos de esa época. Sin embargo, siempre me pone en riesgo. Por suerte, tener un lema, como en este caso fantasy o fantasía, para mí es como un paraguas de protección que me viene muy bien, porque no tengo que hablar en realidad de mí misma, sino de esto que, como les digo, me acompañó toda la vida. Lo primero que uno hace cuando tiene que dar una charla, y no es un excelente orador, va a la Real Academia Española. Yo fui, pero no les voy a dar la definición de la Real Academia Española, porque dije, no, voy a llamar a un psicólogo o a un grupo de psicólogos amigos, porque realmente relaciono mucho la fantasía con la psicología. A ver qué me dicen. Y terminé haciendo lo que los diseñadores odiamos, que es que nos pidan un dibujito en 5 minutos o un calígrafo, escribir el nombre en una situación como en un colectivo, que me ha pasado alguna vez. ¿Y yo qué hice? Fui a unos psicólogos amigos y les dije, por favor, ¿qué es para vos la psicología? Definímelo en 2 palabritas. Y una de ellas me dijo, ¿cuánto tiempo tengo? Este era un lunes, dame todo el fin de semana. Jamás me contestó. Entonces, ¿qué hice? Como el tema me dispara muchas cosas, y ya les voy a contar por qué, no tanto quizás por mi trabajo en sí, lo que hice fue grabarme audios de WhatsApp, es decir, WhatsAppé conmigo misma, y me mandé como 60 audios a partir de que hablé con Laura, y todas las mañanas, o no sé, a la tarde, grababa un mensaje. Después bajé todos esos audios y hasta confronté conmigo misma, porque dije, no, Silvia, no tenés razón de algunas cosas que hablaba, pero hice como una especie de manifiesto de la fantasía, que si hay tiempo les voy a hablar de algunas de esas reglas o estamentos del manifiesto. Bueno, algo que cuento siempre y que no muchos saben y que otros sí, es que soy zurda, adiestrada, es decir, soy por eso de niña zurda, calígrafa diestra. Fui a un colegio de monjas y aún en mi época, porque ya en esa época no sucedía tanto, me acostumbraron a escribir con la mano derecha. Esto lo cuento siempre y en los talleres y nos matamos de risa, pero la verdad es que ahora me pegó de otra manera, como más sentimental, porque dije, no, pero no, es algo importante. ¿Qué pasó con el tema del dibujo? ¿No es cierto? ¿En qué momento? Yo dibujaba mucho. Mis 3 planos de chiquita eran, que creo que a todos los diseñadores les pasa, o a los artistas, es dibujar, el plano visual, escribía mucho literariamente, y entonces lo que me pasaba era que, bueno, digo, ¿desde qué momento yo empecé a dibujar con la mano derecha? Y no lo hacía mal. Una cosa que me pasaba era que la llamaban de mi mamá, de la escuela, y le decían, su hija es muy fantasiosa. Esta era la primera frase
Y lo decían como algo que no era positivo, sino como, podríamos decir hoy, es un poco friki, o es extraña, o hace producciones que se van un poquito de lo que nosotros queremos transmitir en esta escuela. Pero bueno, era lo que sucedía. Así que la palabra fantasía empezó ahí. A los 7 años deciden llevarme a un taller de pintura. La verdad que en mi casa no había nada que tuviera que ver con lo artístico, al contrario, era bastante alejado de eso. Sin embargo, mi mamá hizo un esfuerzo, me llevó a un profesor de dibujo a los 7 años, ¿y qué pasó? Fue debut y despedida, porque el profesor le dijo a mi mamá, no, es muy chiquita para aprender. Como queriendo decir, bueno, es muy chiquita para ser fantasiosa o plasmar su fantasía en diferentes trabajos. Por ejemplo, con lo que me decían en el colegio, que le decía a mi mamá que era muy fantasiosa, hoy, en una escuela, seguramente te dirían, su hija tiene el plano de la fantasía muy exacerbado y sus producciones diarias son muy creativas, ¿no es cierto? Como que hay un lenguaje diferente entre lo que le pasaba a un chico en aquella época y lo que sucede ahora. Después, otra cosa que me sucedió es en el colegio secundario, vieron que creo que todo diseñador hace las carátulas de las materias. Bueno, obviamente yo lo hacía, era el único momento que le prestaba la debida atención a las materias, hacía las carátulas y tenía una profesora de taquigrafía que siempre me preguntaba qué me gustaba hacer, porque yo dibujaba, hacía todas las carteleras de la escuela. Y entonces un día me trae un recorte del diario y me dice, Silvia, no sabes, van a abrir una carrera, diseño gráfico, es la carrera de tu vida, dije, porque yo dibujaba letras, hacía logotipos, teníamos un taller de teatro y hacía el logotipo de la obra de teatro. Creo que les pasaba a muchos, o que les pasó a muchos de los que están acá. Entonces, lo que hice fue, bueno, me perdí. Ay. ¿Qué hice en la facultad de eso? No, fui a Ciudad Universitaria, a Ciudad Universitaria, el pabellón 3, y fui con el recorte del diario que me había dado la profesora, y fui al 4º piso, al departamento de alumnos, y me dijeron, les digo, bueno, ya está la carrera de diseño gráfico, y la chica me dijo, no, eso es una fantasía, no va a pasar, nunca va a suceder. A los pocos días me estaba inscribiendo en la carrera de diseño, y fue así que me recibí de diseñadora, que mucha gente no sabe que soy diseñadora gráfica, me recibí en 1988, siempre digo que es como prehistórico, y en el 89 ejercí la docencia, empecé a ejercer la docencia, y en el 89 también conozco una calígrafa norteamericana que da 2 cursos de posgrado en la facultad, en el 89 y en el 90, y ahí conocí a la caligrafía. Estos son mis primeros libritos de caligrafía. La verdad es que, bueno, para mí es un gran recuerdo. Y hay 2 revistas que son Calligraphy Review, que acá hay una persona que es muy importante para mí, que fue mi primera alumna de tipografía, cuando yo empecé a dar tipografía en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, que en el 90 me trajo estas revistas de Estados Unidos. Y yo digo, ¿qué es esto? Calligraphy Review, no tenía la menor idea. Y eran 2 revistas que traían trabajos de los mejores calígrafos que hoy todavía siguen vigentes y siguen teniendo mucha popularidad, como John Stevens, Julian Waters, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí había una serie de promociones, de conferencias de caligrafía. Yo decía, ¿conferencias de caligrafía? Hasta que fui a una conferencia donde había 500 participantes y dije, bueno, ¿qué pasa con esto de la caligrafía en Estados Unidos? Evidentemente es muy importante. 25 años más tarde, la revista que cambió su nombre, que se llama ahora Letter Review, me ofrece ser la tapa de uno de sus volúmenes con un trabajo que para mí tiene mucho que ver con esto de la fantasía, que podemos llamar creatividad, originalidad, un valor agregado, algo que te diferencia.
y muchos de mis colegas y de mis maestros, que para mí son impresionantes de lo importantes que son en mi vida, me escribieron y me dijeron, Silvia, saliste en la tapa de la revista, nosotros nunca fuimos tapa. Esto me dio mucho más pudor, pero en realidad lo que no importaba tanto en sí no era el ser tapa, sino que alguien había visto en este trabajo algo diferente de lo caligráfico, ¿no? De lo que se estereotipa como la caligrafía. Después les cuento un poco de este proyecto. Bueno, en cuanto a las inspiraciones dentro del campo de la fantasía, ¿no es cierto? Porque un artista, un calígrafo, un diseñador tiene muchísimas inspiraciones, pero una de las que para mí es fundamental es Mira Monumenta, que es un libro de caligrafía que tiene una particularidad muy especial, porque fue hecho más o menos en 1561-62 por un calígrafo que lo hizo para un emperador Ferdinando I. No vamos a entrar en la historia, ¿no es cierto? Y lo que es un catálogo, un manual de técnicas caligráficas, y él muestra todo su caudal de distintas escrituras, como para mostrar yo puedo hacer esto. Para mí es lo más fantasioso, lo más... hay caligrafía formal, hay caligrafía histórica, pero siempre le da un plus diferente. Cuando alguien me viene a decir, no, porque la caligrafía formal tiene reglas, es así, asá, por supuesto que sí, pero también tiene que haber algo más. Tiene que haber una producción donde entra en juego la reelaboración de algún manuscrito. Bueno, este es el ejemplo perfecto. Es un librito muy chiquitito, que hay, el original está en el Getty, en el Museo Getty. Hay facsímiles también, tiene más o menos 16,5 por 11, no recuerdo bien, pero es una miniatura. Y el libro, les recomiendo ver sus páginas en internet porque realmente es algo impresionante. No solo es caligrafía histórica, sino que tiene una imaginería, un plus de algo sumamente creativo. Para mí es el libro, es decir, cuando pienso en cómo tratar de... y es un libro, como les decía, que me acompaña, tengo el facsímil, muchas veces lo charlamos con los alumnos, lo vemos en el taller. Creo que es el ejemplo más claro de fantasía, en toda su plenitud. Bueno, en 1996 veo la película, no sé si fue en el 96 se estrenó, creo que fue en el 97, The Pillow Book, que es de Peter Greenaway. Soy fanática del cine de Peter Greenaway. Para muchos quizás no es la mejor película de Greenaway, pero eso es otra discusión, no entra acá. Cuando vi la película esta dije, esto es para mí la definición de la caligrafía, ¿no? La caligrafía como arte. Averigüé quién había hecho la dirección de arte, porque había caligrafía, si bien japonesa había un montón de herramientas y de sutilezas como cortinados, telas, libros, cuerpos caligrafiados, hasta que me encontré con un calígrafo, Thomas Sigmayer, que por lo que yo hacía, por cómo me veía trabajar, me dice, vos tenés que conocer a Brody Noshbata. ¿Qué voy a ir? Le voy a tocar la puerta, hola, ¿qué tal? Soy Silvia de Argentina. Me dice, él vive en Brujas, tenés que ir a visitarlo. Cuando viajes, fue así que me conectó él, obviamente. Llego a Brujas, voy a la casa de Brody, que era el director de arte de esta película, de Peter Greenaway, y ahí yo me había estudiado todo de la película, y ahí me mostró un montón de cosas, de facsímiles, de producciones que se habían hecho para la película, y empecé una relación, una amistad con él, que se sostiene a lo largo del tiempo, y por supuesto tomé sus clases. Tomé sus clases en el 97, después en el 2001 fuimos a tomar clases con dos japonesas, amigas, unas masterclasses a su estudio de Brujas. Y para mí, con él aprendí mucho el tema del collage, que es, bueno, acá hay algunas imágenes de un libro que editó y algunas de las imágenes de escrito en el cuerpo, que la recomiendo como un hecho meramente visual, más allá de lo que puede transmitir, pero para un diseñador, para un calígrafo, para un artista, o para alguien que no, porque acá estoy viendo una amiga que no es calígrafa y le gusta, les recomiendo ver esta película, ¿no? A mí por lo menos me abrió un plano en mi mundo particularmente.
Bueno, con Brody, además de trabajar sobre las escrituras, él siempre me aconsejaba que estudiara las escrituras ortodoxas, las escrituras históricas. Obviamente que lo hago, y lo hago mucho, pero por ahí a la hora de hacer algo, un trabajo final, quizás soy tan perfeccionista que siempre le encuentro errores. Y no porque lo gestual no lo tenga, pero necesito plasmarlo de otra manera. Y esto me parece lo válido y lo increíble de la caligrafía. Para mí la caligrafía realmente es un trampolín. Cuando yo estudiaba en la FADU, estudié una época muy racionalista del diseño. Y encontrar la caligrafía fue el nexo entre el arte, ¿no es cierto?, y el diseño. Fue como permitirme ser un poco artista, si se quiere, dentro del mundo del diseño. Después uno elige, después uno decide qué es, pero justo cuando me tocó estudiar, había mucho racionalismo en el diseño. Ahora, por ejemplo, hay una cátedra de ilustración en la universidad, en la Facultad de Diseño, y eso en mi época era impensable realmente. Bueno, volviendo al collage, con Brody aprendí todo el mundo del collage, reelaborar un montón de escrituras, pero en realidad otro de los personajes o de los calígrafos, de los maestros con el cual yo empiezo a abrir todo este campo de las letras dibujadas es con Yves Leterme, que es discípulo de Brody. Tiene la misma edad, eso también es lindo porque un discípulo no tiene necesariamente que ser más joven que su maestro. Y acá hay una persona también que siempre hablamos de la idea del sensei, ¿no es cierto? Con Yves empecé a estudiar, bueno, tomé varios talleres con él, pero sobre todo el que me interesaba particularmente en el 2006 fue el de letras dibujadas, que el estilo se llama Drawn Letters en inglés, y cuando vine acá los alumnos me decían, vas a dar un taller con letras dibujadas, vas a dar un taller. Me llevó como 6 años planificar el taller. Fue el único taller que me dio mucho más tiempo de pensar, porque no sabía bien si era un taller de ilustración, de diseño de letras, de caligrafía. La cuestión es que, bueno, con Yves trabajamos todo este camino y en esta época yo empecé a llamar letras dibujadas. Mi taller se va a llamar letras dibujadas. Justo creo que en el 2010, 2011 en Barcelona, en Valencia, hay una conferencia de tipografía y el leitmotiv era la letra dibujada. Yo digo, uy, la letra dibujada. Bueno, cuando empecé a hablar de esto de las letras dibujadas, jamás lo pensé en términos de lettering. Siempre lo pensé en términos de caligrafías, de mayúsculas dibujadas, como lo hacían en el medioevo, pero nosotros le íbamos a aplicar toda la parte que era la parte de la fantasía. Y empecé a trabajar esto, que tiene un montón de errores y que ahora a la distancia lo veo terrible, porque el lettering se ha desarrollado, ha vuelto, porque en realidad es muy viejo como técnica. Y este fue uno de mis primeros trabajos, que era letra de mascar, que hice para Papelera Palermo, donde la verdad es que pude hacer un montón de cosas, desde papelería, cuadernos, afiches y obra gráfica también. Después, mezclando un poco el tema del collage con las letras dibujadas, con otras técnicas, empecé a trabajar estas letras, a bocetar muchísimo. En los bocetos vieron que siempre aparece eso que uno no le va a mostrar a nadie, en realidad, ¿no es cierto? Y eso, ahí me parece que está el kit de la cuestión. Después vamos a hablar un poco de qué es para mí la fantasía. Y otro de mis trampolines, así como lo fue la caligrafía, para salvarme un poco del racionalismo del diseño, fue el shodo, que es la caligrafía japonesa, y la acuarela también. Vieron que los diseñadores hacemos 1.000.000 de actividades. Fotografía, bueno, fotografía no, pero todo el mundo hace un montón de actividades al respecto y vengo estudiando caligrafía japonesa hace como, ya perdí la cuenta, 6 años, 7 años, pero la verdad es que lo hago como una forma de entender la disciplina caligráfica, me sirvió mucho para ser paciente. No sé japonés, por lo cual es como muy complicado que me pidan que les escriba su nombre, porque no, puedo copiar. La caligrafía japonesa es a través de la copia, esto es muy diferente que lo que sucede en Occidente. Y la importancia del sensei, del maestro, en la caligrafía. Bueno, después
yo esa caligrafía japonesa lo que me sirve es el uso del pincel chino, de las tintas, de también racionalizar un poco la gestualidad, que uno siempre relaciona gestual con rapidez y no siempre es eso. Y bueno, trabajar desde este lugar, desde lo oriental, plasmándolo en lo occidental, que es lo que me interesa particularmente. Bueno, Calle de Letras fue una participación que tuve en Casa Foa. La verdad es que tuve la suerte de trabajar muchísimo con Casa Foa y lo que más me gusta es que siempre me llaman para proyectos alternativos, es decir, esos proyectos que no se sabe a quién se puede llamar para hacer con letras. Esto sucedía desde el 2009 aproximadamente. Ahora, bueno, la polución y también la manifestación que hay de diseñadores, de gente que hace letras sin ser calígrafo, es inmensa. Así que, bueno, la caligrafía se ha puesto muy de moda. En estas participaciones, la verdad que siempre tuve muchísima libertad. Me tocó hacer una especie de escenografía de instalación en el medio de una calle del espacio del Centro Metropolitano de Diseño. La verdad que a mí me cuesta, no sé a ustedes si la mayoría es diseñador, a mí lo tridimensional me cuesta muchísimo. Y además la caligrafía siempre trabaja, ¿no?, en lo bidimensional. Tuve la suerte de tener la colaboración de Pomada, que son unos chicos que hacen unas instalaciones de cartón coarrugado, reciclable. Entonces yo me había imaginado unas torres de cartón y uno de los sponsors del CMD eran estos chicos que trabajan de esta manera. Y bueno, hicimos un trabajo en conjunto. Había letras recortadas, había esferas, todo era en papel y cartón. Y después, otra de los es decir, trabajos tengo un montón, hice una mínima selección de aquellas cosas que me parece que por ahí son más de la imaginería. Por ejemplo, esto que también es para unos cuadernos, unos chicos que se llaman Mancha de Tintas, que hacen papelería, cuadernos y demás. Me propusieron para hacer algo, para hacer lo que quisiera. Y estas son las cosas que por ahí tengo más libertad. En realidad siempre tengo libertad, por suerte, en mi trabajo. Después, algo que para mí fue muy interesante, como les comentaba, una de las cosas que me pasaba de chica era el escribir literariamente. Escribía literariamente a la par de que dibujaba. Y entonces, una manera de plasmar esto fue en dos pequeños libros de la colección visual de caligrafía, uno de tiralíneas y otro que cuenta la historia del tiralíneas y otro de alfabetos. Y es un área que me encanta porque empecé a escribir tímidamente, obviamente respeto mucho el trabajo de los escritores, pero escribir sobre el área o tu disciplina para mí es muy interesante. Y también mi manera de escribir creo que es un poco diferente y tiene este plano de la fantasía también. Bueno, otro de los proyectos, Florecer de Letras, siempre me piden que les ponga un nombre y yo ya no sé qué nombre ponerle a los proyectos, pero esto era también para la calle Arenales, convocado por DARA, que es la Asociación de Diseñadores de Interiores, y vamos a hacer toda la calle Arenales plagada de instalaciones que tenían que ir a la intemperie. Entonces lo que hice fue hacer telas que medían 25 centímetros por 4 metros y colgaban de arriba, y me tocó el día más ventoso. Buenos Aires no es ventoso, bueno, ese día me tocó a mí. Y fue todo un tema, ¿no es cierto? ¿A qué quiero llegar? Que por ahí podés tener una idea maravillosa, podés tener una buena idea, una idea muy creativa, pero que después se tiene que sustentar también con esa producción. Tiene que haber una gestión, por más que traté de hacerlo bien, hubo una serie de cuestiones que, si bien las tomé en cuenta por ahí por la falta de experiencia con esto de la tridimensión, no tuvieron el resultado quizás esperado. Pero lo que hice fue trabajar sobre lienzo, sobre tela, y no sé cuántos metros escribí. Fue increíble
lo que sucedió, ¿no es cierto?, con eso, empezar a escribir, no a pintar sobre un lienzo, que no es lo mismo, y aplicar todas las letras. Bueno, y dentro de esto que dije, el manifiesto de la fantasía, para mí, una de las cosas donde más se aplica este tema del vuelo creativo, o como cada uno quiera llamarlo, es en la enseñanza. Y para mí, la enseñanza tiene un espacio muy importante en mi vida, y sobre todo traje cosas más bien de letras dibujadas, que es donde, por ejemplo, este curso se llama Letras Dibujadas, Tradición y Fantasía. Justamente se ve lo tradicional, pero está esa cuota que cada alumno le pone, que para mí es fundamental. Permitirse esta cuota que todos tenemos o traemos, algunos las desarrollan más, otros menos, pero que es muy importante. Y también a la hora de enseñar, es difícil por ahí, pero tratar de ser creativo o tratar de que uno en el aula pueda atrapar a los alumnos de una manera. No sé si lo logro, pero lo intento al menos. Y este es otro proyecto, uno que se está gestionando todavía, fue declarado de interés cultural por la provincia de Neuquén y habla sobre la extinción del huemul. Y me convocó una ilustradora de Neuquén para hacerlo y dudó muchísimo si me iba a interesar o no, y para mí fue increíble contar esta historia. Está en proceso, se va a imprimir y estos son algunos de los bocetos. Es una historia muy, muy linda y además que bueno, tuvo sus frutos porque lo hicimos como un proyecto autogestionado y terminó siendo un proyecto que se va a realizar y que, bueno, fue declarado de interés cultural y ambiental, y eso es lo que nos importa sobre todo. Y después, desde el otro plano, uno puede trabajar la caligrafía con las escrituras históricas, con las escrituras ortodoxas, y también se puede ir de ese plano y trabajar dentro de algo mucho más plástico. Ahí no sé bien la línea dónde está, ¿no es cierto?, la línea divisoria entre lo caligráfico, lo no caligráfico. Me sucede con los collages. Por suerte, siempre digo, no es netamente caligráfico lo que hago. Entonces, siempre digo que está en un plano de lo lúdico y lo onírico, que me parece que tiene que ver también con esto de la fantasía, lo lúdico y lo onírico. Y estoy trabajando toda esta serie, que era una serie antigua, que se llama serie Zen, y ahora la volví a reflotar. Y para mí esto está mucho más cercano a lo que yo quiero transmitir desde lo caligráfico, que se va de todas las reglas de la caligrafía formal, pero que justamente la caligrafía tiene eso, la libertad de poder moverse dentro de un montón de universos. El que más me interesa a mí es el universo, obviamente, de la fantasía. Bueno, muchas gracias. Y lo que voy a hacer, les voy a leer algunas de las frases que... y no están editadas. Estas son mis WhatsApp que me autoenvié porque me parece que la charla es más, en realidad sí es más psicológica, nos podemos poner a pensar qué es para cada uno la fantasía, más allá de mostrar algo que me parece que apela a eso, que es creativo, original. Puse, la palabra fantasía evoca su propio significado. Es decir, yo digo fantasía y ya estoy disparándome, me evoca fantasía. Fantasía puede tener una mirada patológica, puse, como delirio, como limbo. ¿Vieron cuando dice estás en fantasía? Como que no sé qué sucede bien. La fantasía, si no se lleva a cabo, si no tiene su cota de riesgo, pierde toda credibilidad. Así como vieron que los psicólogos dicen que la fantasía no debe darse. Para mí, al contrario, en el plano del arte tiene que darse, porque si no, no es creíble. La fantasía apela a lo distinto, a lo original, a lo único y casi irrepetible. Siempre bajo la antinomia fantasía o realidad. Vieron que siempre está esta dualidad. La fantasía es una especie de rebeldía. La fantasía se hereda, se adquiere, te la regalan. La fantasía es tirarse a la pileta. En la fantasía no hay límites, no hay reglas, sí hay obsesiones. La fantasía no puede darse sin algo muy importante que es el riesgo. La fantasía puede estar cargada de un lenguaje onírico.
La fantasía requiere una disponibilidad. La fantasía, en todo caso, es redoblar la apuesta. La fantasía es muy tentadora. Es casi imposible decirle no, porque una vez que está en nosotros, ¿cómo decirle que no a algo tan preciado? La fantasía es como el permitido de la semana. Y con esto concluyo mi charla. Gracias por venir.